octava entrega acerca de lo que es el Vedanta. ¿Qué es el Vedanta? Acá estamos hablando acerca de lo que son las escuelas. Vamos a explicar de que hay diferentes escuelas vedánticas. Dice, hay varias escuelas dentro de la corriente Vedanta. Todas ellas basan la doctrina en las Upanishads. Sin embargo, la interpretación de los mismos textos es muy diferente. Tres son las escuelas principales. La Advaita, o sea, no dualista, cuyo principal exponente es Sankara o Shankara. Después está Visista Advaita, no dualista calificada, cuyo principal exponente es Ramanuja Acharya. Y después está la corriente Dvaita, o dualista o pluralista, tiene como principal exponente a Madhava o Madhvacharya. Después explicaremos acerca de qué es lo que es cada una de estas escuelas, lo que es la escuela Advaita, Visista Advaita y Dvaita. Y también podremos hablar un poquitito acerca de quiénes son estos sabios. Acá hay una explicación de qué son los vedantistas. Y dice, los vedantistas rechazan la idea Samkhya sobre el alma y la naturaleza. Afirman desde el comienzo que esta alma y esta naturaleza son una y misma cosa. Aún los dualistas entre los vedantistas admiten que Brahman, o Dios, no es solamente la causa eficiente de este universo, sino también la materia. Solo dicen esto en palabras, pero se trata de llegar a una conclusión y dicen, existen tres cosas, Dios, el alma y la naturaleza. La naturaleza y el ser individual son, por decirlo así, el cuerpo de Dios. Y en este sentido se puede decir que Dios y el universo entero son una y misma cosa. Pero esta naturaleza y estas almas diferentes quedan separadas unas de las otras a través de la eternidad. Solo al comienzo de un ciclo se manifiestan, y cuando el ciclo termina, vuelven a su estado fino o sutil. Los no dualistas rechazan esta teoría del alma y construyen su propia filosofía sobre los dichos de los Upanishads, que en su mayoría están a su favor. Dice uno de los Upanishads, cuando se conoce un pedazo de arcilla, también se conocen todos los artículos, como por ejemplo la jarra, el plato, la taza y el pote hecho de ella, ya que todas estas cosas no son más que formas de la misma arcilla. Del mismo modo, conociendo Brahman, el Ser Supremo, lo absoluto, lo infinito, se conoce todo, pues todos los manifiestos son variaciones del Brahman, el Ser Supremo, lo absoluto, lo infinito. Se conoce todo. Pues, como decía, son todas manifestaciones, son variaciones del Brahman, el Ser Supremo, y son nombres y formas, y la realidad es solo Brahman. Como todo proviene de Brahman, todo es Brahman. Esta es una interpretación no dualista, no dualista de lo que es este conocimiento. Como decía, aquí claramente demuestra que el universo no es más que Brahman, Dios. Surgirá la pregunta, si Dios se ha convertido en todo esto, lo que algebraicamente podríamos llamar X, ¿nos resulta que los restantes de Dios serían Dios menos X? A esto los advaitas o no dualistas replican, nada de eso. Todo el universo es solo una apariencia, una ilusión. Todo este universo y todas las criaturas que nacen y mueren, todo este número infinito de almas que se elevan y descienden, son sueños. No existe ningún ser individual. ¿Cómo puede haber muchos? Todo en realidad es la realidad única. Porque dice uno de los Upanishads, así como el sol reflejado en distintas partículas del rocío parece ser muchos, y cada sol reflejado en ella es una imagen perfecta de él, y sin embargo existe solo un sol.
Asimismo, todos los jivas o seres individuales son reflejos de lo infinito en las diferentes mentes. Por lo tanto, el ser humano como cuerpo, mente o alma es un sueño. Lo que realmente es la existencia, conciencia y dicha absoluta. Esta es la posición del no dualista. Esta es la explicación que dan ellos. Y por eso que en realidad ellos aceptan de que todo es maya, todo es ilusión. Porque en realidad este mundo material que aparentemente nosotros vemos, palpamos, tocamos, ¿no? En un momento determinado desaparece. Y entonces, ¿qué es lo que fue? Es exactamente igual como cuando viajas. Si viajas a algún lugar, haces un recorrido de 15, un mes, 2 meses, 3 meses, un año incluso. Y cuando vuelves al lugar, parece que todo ese año que estuviste viajando por ahí, solamente fue parte de un sueño. Entonces, asimismo, también es todo lo que es la creación. La creación aparece y desaparece y no queda rastro de ella. Todo vuelve a la fuente original. Entonces, para los no dualistas, ¿no? Ellos consideran de que todo esto es simplemente una ilusión, que no existe. Es una apariencia, todo lo que está sucediendo, todo lo que estamos viviendo en este mundo material es simplemente una apariencia, pero en realidad no existe. Todo es maya, todo es una ilusión, ¿no? Por lo tanto, dice, el ser humano como cuerpo, mente o alma es un sueño. Lo que realmente es la existencia, conciencia y dicha absoluta. Esta es la posición de los no dualistas. Jai. Hare Krishna. Namaste.